La clase no es difícil, por si acaso es un tema bastante comprensible. Hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar. El punto número 1 es resaltar la importancia, las complicaciones cardioembólicas, dentro de ellas está el tromboembolismo pulmonar, sí contribuye a la mortalidad en general en el mundo como una complicación cardiovascular, así que por eso tenemos que revisarla. La hipertensión pulmonar básicamente es un trastorno fisiopatológico que tiene múltiples condiciones. O sea, hay varias cosas que dan como resultado final hipertensión pulmonar, ¿ya? Son varias cosas juntas. Y formalmente la hipertensión pulmonar se define como presión arterial pulmonar media de 20 milímetros de mercurio o más en reposo. Entonces, esa es la definición formal, presión pulmonar media, más de 20. Otra definición secundaria que se puede utilizar es presión sistólica de arteria pulmonar más de 30, ¿ya? Hay clasificaciones que hay que comentar respecto a la hipertensión pulmonar. Hay clasificaciones clínicas, que es grupos del 1 al 5, y también hay clasificación hemodinámica, como está acá. Esa clasificación hemodinámica se hace con esto, el catéter de Schwann-Ganz. Con ese catéter se tiene el dato de cómo está la presión pulmonar media, se tiene el dato de cómo está la presión capilar pulmonar en cuña, que se comentó en la clase de insuficiencia cardíaca, y también con eso se puede calcular la resistencia vascular pulmonar. Entonces, con esas tres variables podemos darnos cuenta dónde está localizada la hipertensión pulmonar. Si solamente es en la propia arteria pulmonar, por ejemplo, presión pulmonar alta, presión capilar, o sea, presión en cuña normal, resistencia alta, eso significa que está localizada específicamente en la arteria pulmonar. Pero hay otros casos, por ejemplo, donde el problema no es solamente la arteria pulmonar, sino va más adelante, ¿no? Como por ejemplo cuando está alta la presión capilar pulmonar en cuña, que aumenta con la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, son cosas hemodinámicas, no quiero enredarlos, es bueno que sepan que se hace con ese catéter de Schwann-Ganz, pero la clasificación sí que nos interesa a todos es esta, la clasificación clínica. La hipertensión pulmonar está dividida en 5 grupos y cada uno de estos grupos existe porque hay un proceso fisiopatológico representativo. Grupo 1 en general son estas causas y acá lo que existe en común es alteración directa de la arteria pulmonar. En el grupo 2 son estas las causas, lo que está ocurriendo en resumen ahí es alteración del corazón lado izquierdo, o sea, insuficiencia cardíaca izquierda. Grupo 3, acá están metidas varias enfermedades cuyo común está en la hipoxemia crónica. Acá en grupo 4 están estas dos enfermedades que tienen en común la presencia de trombos en arterias pulmonares. Y grupo 5, más bien, ya son desórdenes mixtos, ¿no? Distintas cosas, como por ejemplo alteración de la coagulación, algunas enfermedades infiltrativas. Entonces tenemos 5 grupos. Ese es el mensaje importante acá. Hipertensión pulmonar son 5 cosas. En general, la hipertensión pulmonar afecta al 1% de la población. 1% es una cifra importante, no es para subestimar. Y acá en esta imagen, esta diapositiva, se ve muestras de la prevalencia. La hipertensión pulmonar más frecuente que existe, o sea, la forma de hipertensión más frecuente es esta, grupo 2. Grupo 2, como ya dije hace un momento, es por esto, una falla en cavidades cardíacas izquierdas. El ejemplo que se está viendo en esta imagen de ecografía es una doble lesión de la válvula mitral. Acá hay estenosis y también hay insuficiencia. Entonces, ese es un ejemplo emblemático. Ese ejemplo emblemático, como insuficiencia cardíaca, pues es la causa más común de hipertensión pulmonar. La segunda forma de hipertensión pulmonar que vamos a ver es la secundaria a problemas de hipoxemia crónica, como vemos acá. Son tomografías en las cuales hay bastante evidencia de patrón intersticial. Y la que sigue en frecuencia
es la grupo 4. Grupo 4 es aquella que está asociada, como comenté, con fenómenos de tromboembolismo pulmonar crónico o tromboembolismo pulmonar recidivante. La que le sigue en frecuencia viene a ser grupo 1. Grupo 1 es rarísimo, o sea, 6 casos por millón de adultos, o sea, es realmente muy poco, ¿no? 48 casos por millón de adultos. Acá primariamente está fallando la arteria pulmonar, o sea, es un tema de nacimiento, la persona nace con la arteria pulmonar que funciona mal, pero también hay esta pequeña tabla que es interesante. Hay algunos medicamentos que pueden alterar la arteria pulmonar y generar hipertensión pulmonar tipo 1. Esos medicamentos en general son algunos anabólicos para perder peso, ya anfetaminas, y hay algunas causas posibles. Principalmente acá están metidos algunos medicamentos utilizados en quimioterapia. Este pequeño dibujo también es, bueno, es una representación gráfica de la prevalencia que acabo de comentar. La la hipertensión pulmonar más frecuente es la grupo 2, que es la secundaria a insuficiencia cardíaca. La que le sigue en frecuencia es la tipo 3, la que está asociada a patología pulmonar por insuficiencia respiratoria crónica. La que le sigue en frecuencia es la tipo 4, que es la que está asociada a obstrucción de la arteria pulmonar por tromboembolismo. Luego podríamos hablar de esta, que es tipo 1 o idiopática, y la más rara posiblemente sea esta, ¿no? La tipo 5. Correcto. Ahora, algunas palabras respecto a la fisiopatología. La fisiopatología en hipertensión pulmonar es lo más importante, porque esta fisiopatología es la que ha generado, ¿no?, estos 5 grupos distintos. Acá empezamos hablando de la hipertensión tipo 1, hipertensión pulmonar tipo 1 o hipertensión arterial pulmonar, es un sinónimo, ¿no? Arterial pulmonar es que está fallando la arteria. Y en estos dos dibujos hay en común que se afectan 3 mecanismos o 3 caminos. Uno es la vía de las endotelinas, el otro es la vía de las prostaciclinas y el otro camino es la vía de las endotelinas, perdón, del óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, las prostaciclinas y las endotelinas son los 3 caminos que pueden fallar. Si existe una baja expresión de óxido nítrico, la arteria va a estar contraída. Y como ven acá, en estos círculos rojos están los medicamentos que ayudan a trabajar en eso. O sea, si no hay óxido nítrico, hay medicamentos que estimulan la producción de óxido nítrico, que están aquí, riociguat, sildenafil. El otro mecanismo importante es la falla de la vía de las prostaciclinas. Las prostaciclinas provocan vasodilatación. Y si es que esto falla, también acá vemos los medicamentos que actúan a este nivel, estimulando la producción de prostaciclinas. Y otro mecanismo que falla es la vía de las endotelinas. A veces existe sobreexpresión de endotelinas o una sobreexpresión también de los receptores de endotelina A y B y los respectivos medicamentos que actúan inhibiendo estos receptores. Macitentan, bosentan, que inhiben a los dos, y ambrisentan, que solamente inhibe a uno. Entonces, esto es lo interesantísimo. La hipertensión pulmonar tipo 1 no es la más frecuente, pero es la que está más estudiada y es la que tiene más medicamentos a su disposición. En el caso de la hipertensión pulmonar tipo 2, como comentamos, el problema es insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, la cardiomiopatía o la enfermedad valvular, básicamente, ¿qué provocan? Hacen que aumente la presión capilar pulmonar en cuña. Si aumenta la presión capilar pulmonar en cuña de manera crónica, la arteria pulmonar se afecta en el sentido de que hay una mayor proliferación de la íntima, hay mayor crecimiento de la media y fibrosis de la capa externa. Entonces, esos cambios se van produciendo de manera aditiva cuando hay hipertensión, perdón, cuando aumenta la presión capilar pulmonar en cuña, y es aditivo. Entonces, entre más tiempo el paciente tenga insuficiencia cardíaca izquierda no controlada, menor será la reversibilidad de esta hipertensión pulmonar tipo 2. Respecto a la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tipo 3, acá el tema es la hipoxemia,
la hipoxia y también la polución. El factor más importante es la hipoxia. La hipoxia actúa aquí en el factor inducible por hipoxia, HIF-1 alfa. Este factor inducible por hipoxia directamente altera la función mitocondrial de las células endoteliales de la arteria pulmonar, con la consecuente mala función, ¿no?, de producción de óxido nítrico, mayor expresión de endotelinas. Entonces, ese es un factor probablemente el más importante. Y también se considera que la propia polución, en este caso como ejemplo está el humo del cigarrillo, ¿no?, también altera directamente al endotelio, haciendo que fabrique menor cantidad de óxido nítrico. Entonces, ese es el mecanismo principal: hipoxemia y polución. Respecto a la hipertensión pulmonar tipo 4, acá el problema es la presencia de coágulos o restos de coágulos. Hay personas que tienen tromboembolismo pulmonar una vez, pero tienen recurrencia. Esa recurrencia puede ocurrir, por ejemplo, en personas que tengan alteración de la coagulación. Personas que tienen alteración de la coagulación pueden constantemente estar formando microcoágulos, ¿no? Entonces, cuando existen coágulos pequeños, muy pequeñitos, no necesariamente que obstruyen, pero si hay coágulos pequeños adheridos al endotelio, eso provoca que el coágulo con el tiempo se fibrose. Y ese coágulo fibrosado finalmente daña pues a todo el endotelio local y cercano, y eso es lo que hace que finalmente se desarrolle hipertensión pulmonar. Entonces, presencia de coágulos. Esto de acá es una imagen de una prueba de perfusión, de ventilación-perfusión. Bueno, básicamente es una prueba muy avanzada, es costosa y sirve para ver defectos de captación. Defectos de captación cuando hay duda si es que un paciente tiene hipertensión pulmonar. Bueno, acá es una imagen que sí, yo creo que la están viendo en su celular o computadora. Acá claramente se ve que toda esta zona no tiene ingreso de contraste, ¿no? Entonces ahí hay un tromboembolismo pulmonar en vasos pequeños. Ahora, entonces la cosa es que esté claro, uno, la prevalencia de esta hipertensión pulmonar, los tipos y la fisiopatología. Ahora, respecto al diagnóstico, acá el tema es tocarlo en forma general, ¿ya? O sea, en forma general, ¿cómo darnos cuenta que una persona tiene hipertensión pulmonar? O sea, no es sencillo hacer el diagnóstico, por si acaso. No es fácil, no hay preguntas así directas que uno pueda hacer y saber que tiene hipertensión pulmonar el paciente. Pero lo que sí tenemos que hacer es tener bastante sospecha, ¿no? O sea, tenemos que saber en qué pacientes vamos a sospechar que existe hipertensión pulmonar. Entonces, si tenemos sospecha, esa sospecha está basada en algo, ¿no es cierto? Ese algo podría ser alguna enfermedad subyacente. Entonces, ¿en quién debemos sospechar hipertensión pulmonar? Definitivamente en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica. Debemos sospechar también esto en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica o están expuestos a hipoxemia crónica. También debemos pensar esto en el paciente que tenga antecedente de tromboembolismo pulmonar o que tenga el antecedente de una trombofilia secundaria, ¿no? Entonces, en ellos sí o sí tenemos que estar atentos y sospechar que puede haber hipertensión pulmonar. Ahora, ¿cuál es el síntoma principal? Si tenemos que preguntar un síntoma principal en esta enfermedad, es la disnea de esfuerzo y la fatiga. Entonces, disnea de esfuerzo y fatiga. Digamos que ya les dije, ¿no? Lo más frecuente es que esté mal el corazón, que esté mal pulmones o que haya tromboembolismo pulmonar, pero hay pacientes que no tienen nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen hipertensión pulmonar tipo 1. Entonces, yo diría acá, si una persona refiere que tiene disnea y fatiga y ya se han hecho estudios y se ha tratado de buscar las causas comunes, ¿no? No es descabellado pensar que esta persona puede estar teniendo hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, la fatiga y la disnea inexplicables, digamos, por causas comunes, sí es para ya pensar en que puede haber hipertensión pulmonar de fondo, ¿ya? Ahora, esos son los síntomas principales, pero puede haber otras cosas, como por ejemplo palpitaciones. Bueno, obviamente esto puede ser si el paciente tiene insuficiencia cardíaca de fondo, hemoptisis, eso nos podría indicar que de fondo el paciente tiene una patología estructural en el pulmón.
distensión del abdomen o náuseas o ganancia de peso, eso nos puede indicar que el paciente tiene insuficiencia cardíaca de fondo. Síncope nos podría indicar también un proceso en el corazón, puede ser que tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, los síntomas son muy variados, pero los principales son la disnea y la fatiga, sobre todo si no tienen explicación aparente. Respecto a la presentación clínica, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Primero sospechar, ¿no? Y en segundo lugar, al examen físico, ¿qué tendríamos que hacer? En el examen físico tendríamos que buscar indicios, ¿no? Si lo más común es temas del corazón, entonces en el examen físico tenemos que buscar si hay o no insuficiencia cardíaca. Eso lo comenté en la clase de insuficiencia cardíaca. ¿Qué hay que hacer? Buscar alteración estructural o funcional del corazón. Si un paciente, por ejemplo, tiene soplos, como está acá en este fonocardiograma, pues, o sea, sí, pues, ¿no? Tiene insuficiencia cardíaca probablemente. Si un paciente tiene acropaquia, ¿no? Estos deditos, pensaremos que es una persona que está expuesta probablemente a hipoxemia crónica o que tiene alteración en la microcirculación. Si la persona, por ejemplo, tiene estos trayectos varicosos, podríamos pensar que esto es una fuente de embolismo, ¿no? De embolismo venoso. Entonces, de eso se trata. Todo el examen físico es para buscar si hay tema cardíaco, si hubiese problema pulmonar, buscar también indicios, ¿no? Enfermedad autoinmune, enfermedad renal, o sea, de eso se trata. Tratar de buscar un sustrato que esté provocando hipertensión pulmonar. Como comentamos, el síntoma más importante es la disnea y la fatiga. La disnea está clasificada de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en 4 clases funcionales, de manera muy similar a lo que está descrito con insuficiencia cardíaca según la clasificación NIJA, ¿no? Del Colegio Americano de Cardiología. Otra forma de medir, ¿no? Concretamente cómo está la capacidad funcional de un paciente es con esta prueba que se llama test de la caminata en 6 minutos. Básicamente acá se ve, ¿no? Cuántos metros camina la persona en 6 minutos o si es que completa la prueba. Entonces, esa es una forma objetiva de ver el diagnóstico y también hacer un seguimiento, ¿no? De cómo le está yendo con el tratamiento. Eso es la parte clínica. Ahora, en exámenes, el examen más accesible y económico que siempre habrá es el electrocardiograma. ¿Qué cosa vamos a ver acá? Lo mismo, o sea, tenemos que ver si hay indicio de alteración cardíaca estructural o funcional. Por ejemplo, en este ejemplo está onda P grande, o sea, esta onda P tiene más de 2.5 milímetros. Entonces, ¿qué nos indica esto? Crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Entonces, eso es anormal. Si el paciente tiene disnea, fatiga y tiene esto, ya, sí puede ser que tenga hipertensión pulmonar. Lo que está aquí es cómo se observa la sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. La sobrecarga sistólica se suele ver como una inversión de las ondas T, ¿no? En esta zona, de B1 hasta B3 principalmente, ¿no? Y acá está el resumen. O sea, ¿qué cosa nos puede orientar? No hacer el diagnóstico, sino orientar es la P pulmonar o grande, por ejemplo, que el eje cardíaco esté desviado a la derecha, que haya hipertrofia de ventrículo derecho, que exista un bloqueo de rama derecha, que tenga QT largo, ¿no? Que tenga arritmias también. Entonces, son cosas que van a orientar que algo malo está pasando con el lado derecho del corazón. O sea, finalmente esto se resume en algo está pasando en cavidades cardíacas derechas. Respecto a la radiografía de tórax, es un examen también elemental, importante, porque nos va a orientar acerca de la estructura de pulmones y también nos va a orientar acerca de la estructura de corazón. Por ejemplo, en esta placa, definitivamente está grande la aurícula derecha, el paciente tiene cardiomegalia, tiene también arteria pulmonar gruesa, prominente, entonces sí, definitivamente acá estamos pensando que sí hay hipertensión pulmonar por el hecho de que está grande la aurícula y por el hecho de que las arterias pulmonares también son muy prominentes, ¿no? Y de igual forma, si encontramos patología pulmonar, también nos va a orientar, pues, ¿no? Que probablemente sea esto un cuadro de hipoxemia y complicada con hipertensión pulmonar. Esta es otra prueba, son pruebas de función. Ya no es estructura como se ve en la radiografía de tórax o una tomografía, sino en la parte funcional, lo que más ayuda es la espirometría y definitivamente la espirometría forzada o la pletismografía nos van a ayudar a identificar pues patrones, ¿no? Obstructivos o restrictivos que pueden contribuir a finalmente hipoxemia.
Otro examen, caballito de batalla, examen necesario 100%, la ecocardiografía. Este examen, ¿por qué es necesario 100%? Por dos motivos. Uno, porque cuando pensamos que alguien tiene hipertensión pulmonar, ¿ya? Si pensamos que tiene, tenemos que buscar una evidencia, ¿no? Y la evidencia es el ecocardio, porque con este examen se mide cómo está la presión sistólica de arteria pulmonar. Entonces, si nosotros pensamos que una persona tiene hipertensión pulmonar y acá medimos que efectivamente la presión de la arteria pulmonar está alta, entonces eso confirma la sospecha. Entonces, por eso es un examen esencial en todos los aspectos, en todos los tipos de hipertensión pulmonar, sí es importante verificar, ¿no? que la presión pulmonar está alta, ¿no? Entonces, por eso este examen es caballo de batalla, o sea, siempre hay que hacerlo. Y el segundo aporte que nos da este examen es, por supuesto, no ver estructuralmente al corazón, si es que hubiese insuficiencia cardíaca, cardiopatía congénita, ¿entienden? Entonces, ¿qué hace el ecocardio? Uno, verificar que la presión pulmonar está alta y en segundo lugar, pues, innegablemente ver si hay o no criterios de insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso es un examen esencial. Otro examen, por ejemplo, es este, que es la prueba de ventilación-perfusión. Este examen no es usual, no es habitual. Se puede hacer en una persona que tiene, pues, como dijimos, disnea o fatiga inexplicable y en la cual te estamos sospechando que tiene tromboembolismo pulmonar. Entonces, este examen permite ver defectos de captación en la circulación pulmonar. Entonces, ese sería su apoyo. Este examen es más común, definitivamente es también necesario, ya es necesario. No nos podemos contentar probablemente con una placa de tórax, sino con esto. En la tomografía de tórax con contraste, o sea, preferentemente con contraste, vamos a ver claramente si hay patología estructural pulmonar. En este ejemplo es evidente que tiene patrón reticular bilateral, ¿no? O sea, es una persona que tiene fibrosis pulmonar, entendemos que tiene hipoxemia, y no solo eso, también acá nos damos cuenta de que el corazón está aumentado de tamaño. O sea, acá el corazón está bien grande, por si acaso, también, sobre todo las cavidades cardíacas derechas. Entonces, acá innegablemente sí hay criterios para pensar que estamos ante un cuadro de hipertensión pulmonar sobreagregado a lo que ya tenía el paciente. Este es otro examen, es la resonancia magnética nuclear del corazón. Si hablamos de imágenes cardíacas, este es el examen por excelencia. Es el que tiene la mejor nitidez posible. Tampoco es un examen que se pida de rutina, por si acaso, pero sí se pedirá en aquellos casos que continúa la sospecha de insuficiencia cardíaca. Es fácil decir insuficiencia cardíaca cuando el corazón está grande o cuando hay valvulopatías, pero también hay pacientes que tienen cardiopatía infiltrativa, ¿ok? Hay cardiopatías infiltrativas y también existen cardiopatías restrictivas, ¿no? Que aparentemente el corazón está de tamaño normal, pero como está infiltrado, la diástole está alterada y la diástole alterada provoca que aumente la presión capilar pulmonar en cuña y eso provoca hipertensión pulmonar tipo 2. Entonces, sí, vale la pena, ¿no? Pedir este examen cuando la sospecha de insuficiencia cardíaca es alta. Ejemplo sencillo, paciente con disnea y fatiga crónica, examen físico del corazón aparentemente normal, radiografía de tórax aparentemente normal, y nosotros le pedimos un ProBNP, y el ProBNP sale alto. Ah, no, pues entonces, por más que todo aparentemente está normal con el corazón, ProBNP alto es un indicio de que algo está mal. Entonces, ahí sí, por ejemplo, estaría justificado este examen, ¿no? Que es costoso. Para que sepan costos, más o menos una resonancia magnética nuclear del corazón cuesta como 2.800 soles. La tomografía del tórax aproximadamente está a unos 400 soles. Siempre es bueno que sepan costos. Bueno, exámenes de sangre también son importantes porque hay infecciones, hay enfermedades autoinmunes, hay enfermedades endocrinas, ¿no? Que también pueden estar asociadas al desarrollo de hipertensión pulmonar. ¿Ya? La enfermedad renal crónica también está asociada a hipertensión pulmonar tipo 5, por ejemplo, porque están involucrados varios factores. Entonces, sí es importante todos estos exámenes ante un paciente, reitero, que tiene disnea y fatiga
inexplicables, ¿no? O sea, nosotros cumplimos con pedir todo esto. Puede haber sorpresas, que encontremos un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, hipotiroidismo, pero puede ese hipotiroidismo también estar sobreagregado con hipertensión pulmonar, o sea, eso también existe. Encontramos un problema y el otro, ¿no? El que, digamos, nos llamó la atención, la hipertensión pulmonar. Esta es otra prueba de función. Esta prueba se llama el test de ejercicio cardiopulmonar. Básicamente es una prueba de esfuerzo, porque acá se está monitorizando el electrocardiograma del paciente, pero también se está monitorizando cuánto CO2 entra y sale cuando hace el ejercicio. Y con esa medida de cuánto CO2 entra y sale, se puede calcular el consumo de oxígeno pico. Ese dato de consumo de oxígeno pico es un dato muy fuerte para determinar si hay o no insuficiencia cardíaca. Entonces, también se puede hacer eso, ¿no? Si la sospecha de insuficiencia cardíaca sigue alta. No es una prueba usual, ¿no? Por supuesto. Ya está. Y no podemos dejar de mostrar estas imágenes. Acá en esta imagen están viendo un cateterismo cardíaco de la arteria pulmonar. Bueno, un cateterismo de arteria pulmonar. Entonces acá se ve pues que la arteria pulmonar está súper aumentada de grosor. Entonces eso no es normal, eso definitivamente es que hay hipertensión pulmonar. ¿Qué más nos va a orientar el cateterismo cardíaco? Y es más, comentarles, el cateterismo cardíaco tiene dos partes, ¿no? O sea, una parte es la imagen, por ejemplo, em, la imagen de la arteria pulmonar, la imagen de las cavidades cardíacas, la imagen de las arterias coronarias. O sea, una primera parte es la grafía, perdón, la grafía de las arterias. Esa es una parte del examen, la grafía, y la otra parte del examen es el estudio hemodinámico. Esto de acá, que ven acá, eso es un estudio hemodinámico, ¿no? Esos catéteres que están dentro del corazón, como ya saben, el catéter de Schwann-Ganz, sí, eso es un catéter que se queda pues en el paciente, ¿no? Pero mientras se hace el examen también se mide absolutamente todas esas presiones. Entonces, acá hay un valor de imagen estructural de arterias y hay el valor de números hemodinámicos, ¿no? Cómo están las presiones. Perfecto. Entonces, lo que he mostrado es un resumen de todos los exámenes, bueno, la parte clínica, el electro, ¿no? Y exámenes principales que podemos hacer, pero finalmente, ¿qué dicen las guías clínicas? La última guía clínica que existe de hipertensión pulmonar es esta, publicada el año 2022. ¿Y qué hay que hacer, no? Finalmente, como dije, lo importante acá es sospechar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el médico general? Dice, ¿no? El médico general hace una historia clínica, examen físico, idealmente empieza con un electro, le toma un PET natriurético y saturación de oxígeno. Entonces, si es que hay sospecha, y resumiendo, ¿no? ¿Cuándo hay sospecha? Disney, fatiga, sin aparente explicación. Si es que hay sospecha, tenemos que hacer dos cosas en simultáneo. Uno sería verificar si hay problema cardíaco y número dos, verificar si hay problema pulmonar. Y esto se hace de forma cruzada. O sea, en simultáneo tenemos que revisar si hay problema cardíaco o pulmonar. Si es que no hay problema cardíaco y no hay problema pulmonar, estamos descartando, ¿no? La hipertensión tipo 2 y la tipo 3. Sí, ya está. Si eso no hay, entonces pasamos a la siguiente hipertensión común, ¿no? Que vendría a ser la tipo 4. Entonces ahí ya aplica, por ejemplo, hacer los exámenes de imagen de arteria pulmonar para ver si hubiese trombos grandes, o sea, tromboembolismo crónico. Si no hay, de repente ya hay indicación de hacer un examen de ventilación perfusión. Bueno, acá quiero hacer un comentario, ¿no? La circulación de los órganos tiene la circulación grande, ¿no? Las arterias visibles y también tiene la microcirculación. El pulmón, por supuesto que tiene muchísima microcirculación, porque esa es la que está en los alvéolos. Entonces, si una tomografía, a lo que quiero llegar es esto, ¿no? Si una tomografía de una angiotem pulmonar, que es una tomografía de arterias pulmonares, sale normal y el paciente sigue con disney, fatiga crónica, no necesariamente nos vamos a quedar tranquilos. A eso quiero llegar. Si hay alta sospecha de que el paciente tiene TEP crónico, porque, ejemplo, no tiene dímero D alto, por ejemplo, ahí es cuando aplica hacer esas pruebas de ventilación-perfusión. Esa prueba de ventilación-perfusión analiza cómo está la microcirculación, ¿ok?
Entonces, obviamente, la microcirculación se puede afectar, ¿no? Sobre todo en enfermedades autoinmunes, en cáncer, en estados protrombóticos, ¿ok? Entonces, así más o menos tienen que pensarlo, ¿no? Vemos arterias grandes, si sigue la sospecha porque tenemos variables indicativas como dímero D, ¿no? Pediremos el examen adicional. Listo. Entonces, paso 1 ha sido sospechar. Paso 2 ha sido hacer un ecocardio y imágenes básicas de pulmones, ¿no? Para descartar hipertensión tipo 2, tipo 3. Y también de repente un angiotén pulmonar para descartar tipo 4. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Verificar tipo 1 y tipo 5. Entonces, para verificar tipo 5, ¿qué hay que hacer? Básicamente los exámenes de laboratorio, ¿no? Porque tipo 5 tiene mucho que ver con enfermedad renal crónica, hepatitis, con HIV, ¿ya? Ya. Y si esas pruebas salen negativas, o sea, si todo ese arsenal de pruebas de laboratorio salen negativos y el paciente pues sí tiene evidencia de hipertensión pulmonar, entonces diríamos por descarte que eso sería hipertensión pulmonar tipo 1 al final, ¿ya? Entonces el diagnóstico de hipertensión tipo 1 es por descarte, viendo que no haya absolutamente nada de lo demás. Así funciona el algoritmo diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Y si vamos a hablar de tratamiento, acá lo que tiene que estar muy claro es que el tratamiento no es genérico. O sea, esto no es genérico. No es como la hipertensión arterial sistémica, que hay un tratamiento, pues, que es para todos, ¿no? No. Acá la cosa es diversa y el tratamiento depende del tipo de hipertensión pulmonar. Como les comenté, la hipertensión grupo 1 es la más estudiada, ¿ya? Es la que tiene más estudios y es también donde se han identificado distintos fármacos por grupos, ¿no? Y estos son los grupos: bloqueador de canal de calcio, antagonista de receptor de endotelina, oral, inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, análogo de prostaciclina, agonista del receptor de prostaciclina, estimulador de la guanilato ciclasa para que haya más óxido nítrico, análogo de la prostaciclina, análogo de la prostaciclina endovenoso. Entonces se dan cuenta, ¿no? Acá está la lista de medicamentos que inciden en esos tres pilares de la fisiopatología de la hipertensión pulmonar tipo 1. Entonces, si un paciente tiene hipertensión pulmonar tipo 1, aplicamos estos medicamentos combinados, ¿no? Usualmente se empieza con dos, si no funciona se agrega un tercero, un cuarto, así. O sea, algo parecido a la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Que empezamos con dos, agregamos un tercero, un cuarto, un quinto, lo necesario. El comentario que les puedo hacer es que esto es económico, eso sí hay, es económico. Esto también hay, es moderadamente económico. También tenemos esto, tenemos Bosentan, eso ya es costoso, son pastillas, como ven acá se toma 2 veces al día, una caja de 30 pastillas cuesta 500 soles, o sea, estamos hablando de un tratamiento de 1000 soles mensuales, solamente esto. Estos medicamentos no hay, lamentablemente. Estos sí hay, los análogos de prostaciclina sí hay en algunas clínicas privadas en Lima, en algunas, y son muy, muy costosos, por supuesto. Una inyección de esta puede costar 2000 soles, 3000 soles. Entonces, el tratamiento es costoso. Es costoso, pero bueno, hay cosas costosas, pero también hay cosas económicas con las cuales se puede empezar, ¿ya? Respecto a hipertensión pulmonar tipo 2, grupo 2. Miren, hipertensión grupo 2 significa que hay insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Qué hay que hacer aquí? Tratar la insuficiencia cardíaca. Aquí hay que tratar la insuficiencia cardíaca izquierda. LHD significa Left Heart Disease, ¿no? Enfermedad cardíaca izquierda. Eso hay que hacer. Aquí no se indican los medicamentos de la diapositiva anterior, ¿no? No hay indicación de los medicamentos para hipertensión tipo 1. No. No hay indicación para sildenafil o tadalafil. No, no. O sea, eso no funciona. Acá lo único que sí funciona es tratar la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Con lo que corresponda. Medicamentos, los 4 fantásticos que comenté en la clase, operaciones, recambio valvular, lo que corresponde. Tipo 3. Esto de tipo 3 es común.
y ustedes lo van a escuchar como cor pulmonare. Cor pulmonare. Cor pulmonare significa insuficiencia cardíaca derecha, ¿correcto? ¿Por qué ocurre la insuficiencia cardíaca derecha? Porque hay hipertensión pulmonar tipo 3, ¿no? Estamos hablando de pacientes, ¿no?, con hipoxemia crónica. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente que tiene hipoxemia crónica y ha desarrollado hipertensión pulmonar tipo 3 y eso ha dado lugar a que el corazón cambie, ¿no? Cor pulmonare. Entonces, el tratamiento es tratar la enfermedad pulmonar de fondo, ¿no? Optimizar el tratamiento de la enfermedad pulmonar de fondo. Y si existe hipoxemia o alteración del sueño o lo que sea, oxígeno, CPAP, ¿no? Tratar la hipoxemia. En casos extremos, inclusive trasplante de pulmón. Pero miren, ¿eh?, acá en color rojo dice, no hay indicación de análogo de prostaciclina, no hay indicación de ambrisentan, no hay indicación de riociguat, no hay indicación de ninguno de los medicamentos que se indican para tipo 1. Entonces, darle esto a un paciente no está bien, es una equivocación. El tratamiento de estos pacientes es prioritariamente la patología pulmonar. Y por supuesto, sí, claro, se puede dar un poco de furosemida, ¿no? Porque se entiende que son pacientes que tienen aumento de la presión venosa central y pueden tener congestión sistémica, ¿no? Respecto a hipertensión pulmonar grupo 4. Grupo 4, reitero, es las personas que tienen tromboembolismo pulmonar crónico, ¿no es cierto? Entonces, si hay tromboembolismo pulmonar crónico, el tratamiento es anticoagulación, de por vida. Anticoagulación a dosis terapéutica de por vida. Pero acá quiero que sean curiosos, no se trata solamente de que le doy anticoagulación y punto, ¿no? Si es que nos damos cuenta que este paciente tiene tromboembolismo pulmonar recurrente o crónico, estamos en la obligación de buscar trombofilias, ¿ok? Trombofilia secundaria. ¿Qué tal si el paciente tiene síndrome antifosfolípido? ¿Qué tal si el paciente tiene déficit de proteína C, S o antitrombina 3, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas habría que buscarlas y tratarlas, ¿ok? Porque la hipertensión pulmonar puede ser la punta del iceberg, ¿no?, de otra cosa que está hacia atrás. Pero bueno, sí, claro, igual estas cosas quedarían con anticoagulación de por vida. Los medicamentos para grupo 1, de igual forma, en este caso no están indicados. Acá el tema es anticoagulación y si corresponde a algún tratamiento de fondo por una trombofilia secundaria o primaria. Respecto a la hipertensión pulmonar tipo 5. La hipertensión pulmonar tipo 5 tiene una fisiopatología diversa, ¿no? O sea, ya es una mezcla de factores, ¿ya? Básicamente lo que tienen en común este grupo 5 son las alteraciones hematológicas. O sea, ya puede haber alteraciones de los propios glóbulos rojos, puede estar asociada a procesos mieloproliferativos, leucemia, puede estar asociada a algunas enfermedades sistémicas como sarcoidosis, alteraciones del metabolismo innato, está asociada a la falla renal crónica, también está asociada a la microangiopatía trombótica tumoral, ¿no?, que ocurre en pacientes con cáncer. Entonces, la fisiopatología es diversa, ¿no? Acá lo que tocaría es identificar exactamente el origen y tratar eso, ¿no? Si es una neoplasia, correcto, optimicemos el tratamiento oncológico. Si es un tema hematológico, bueno, veamos qué tratamiento hematológico se le puede dar. Esta máquina que están viendo acá en el video, esa máquina se llama ECMO. ECMO es la asistencia de circulación y oxigenación con membrana. O sea, básicamente, ¿qué hace ese aparato? Ese aparato bombea sangre, o sea, saca la sangre de la arteria, introduce la sangre a una vena central y al mismo tiempo la oxigena, ¿ya? Al mismo tiempo oxigena, o sea, funciona como una asistencia ventricular, ¿no? Porque cumple la función de un ventrículo, pero al mismo tiempo está introduciendo oxígeno, como ven acá, ¿no? Bueno, en esa pantalla se veía eso. Esto del ECMO es una asistencia pues avanzada, ¿no?, tanto de corazón como de pulmón, y como ven ahí se está utilizando para una operación de trasplante de pulmón. O sea, obviamente, ¿no?, no hay pulmón, la única forma de oxigenar al paciente es con esta máquina.
El ECMO es extremadamente caro, más o menos una máquina de ECMO debe estar costando unos $250.000. Un día de ECMO debe estar costando unos 15.000 soles. Entonces es súper mega caro. Pero ¿existe en nuestro país? Sí, también eso existe solo en algunas clínicas privadas. Respecto a la evolución y pronóstico, la hipertensión pulmonar en general es una complicación. O sea, en general es una complicación de la insuficiencia cardíaca, es una complicación de la hipoxemia crónica, es una complicación del tromboembolismo pulmonar, es una complicación de esas enfermedades distintas que daban la tipo 5, ¿no? Es en general una complicación, excepto en el tipo 1, ¿no? Porque ahí la arteria primariamente está mal, no funciona bien. Ya, ese es un resumen. El segundo resumen es que sí tenemos que estratificar a los pacientes para ver si son de bajo riesgo, como está acá, o de alto riesgo, ¿no? Obviamente yo no acá nadie va a pedir que ustedes aprendan estas cosas, ¿no? Pero el comentario es eso, ¿no? Se estratifica riesgos, hay formas de hacerlo. ¿Y para qué estratificamos? Estratificamos para ver cómo vamos a empezar el tratamiento. Bueno, si estamos ante un paciente de alto riesgo y que tiene hipertensión pulmonar tipo 1, pues no vamos a empezar probablemente con medicamentos simples, ¿no? Ahí vale la pena de inicio empezar con los medicamentos potentes, ¿no? Los análogos de prostaciclina, principalmente, porque se entiende que el paciente es alto riesgo de que puede morir. Entonces, para eso sirve la estratificación, para más o menos definir con qué intensidad se empezará el tratamiento. Este gráfico lo puse en clase de insuficiencia cardíaca, acá también aplica. Cuando hay hipertensión pulmonar y sobre todo estamos ante un cuadro de tipo 3 o tipo 4, no, lamentablemente no hay acceso, ¿no?, a trasplante de pulmón, es muy inusual. Imagínense un trasplante de pulmón acá en nuestro país, o sea, requiere inclusive hacer uso de un ECMO, que es extremadamente caro, ¿no? Entonces, por eso es que es prácticamente imposible. Bueno, no es imposible, es posible, sí se ha hecho, pero parte privada, ¿no? Ok, miren, esta es la primera parte, hipertensión pulmonar, y la segunda parte es tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Que esto es algo más pequeño, lo voy a resumir para que sea fácil y digerible. El último documento formal es este, año 2019, ¿no? Como guía formal del manejo de hipertensión pulmonar, perdón, de tromboembolismo pulmonar. Acá lo que yo quisiera es decirles lo siguiente, ¿ya? Una cosa es decir, mi paciente tiene hipertensión pulmonar, o sea, una cosa es decir eso, ¿no? Hipertensión pulmonar, y otra cosa es decir, mi paciente tiene tromboembolismo pulmonar agudo. O sea, esto es tromboembolismo pulmonar agudo, lo que estamos hablando en esta segunda parte. En el primer caso, la hipertensión pulmonar, pues es algo crónico, ¿no? Es algo crónico, es algo lento, pero el tromboembolismo pulmonar agudo no. Eso es súbito y con alta mortalidad si es que no se detecta a tiempo. Ahora, me gustaría que hagamos énfasis en esta tabla que está acá, porque ustedes lo que necesitan es saber con qué paciente van a preocuparse, ¿no? No todo el mundo hace tromboembolismo pulmonar agudo, ¿ya? Bueno, creo que antes de ese cuadro, ¿cuál es el síntoma principal del tromboembolismo pulmonar agudo? O sea, ¿cuál es el síntoma principal? El síntoma principal es la disnea súbita, ¿ok? No estamos hablando de disnea de días, no, estamos hablando súbito, una disnea que empezó en minutos. Una persona que estaba normal y en minutos tiene disnea, eso es lo característico del tromboembolismo pulmonar agudo, disnea súbita. Hay otras manifestaciones. Otra manifestación puede ser, por ejemplo, un síncope. O sea, cuando una persona tiene tromboembolismo pulmonar agudo, súbitamente se bloquea la circulación por la arteria pulmonar, súbitamente llega menos sangre a cavidades cardíacas izquierdas, súbitamente cae el gasto cardíaco y la presión. Entonces, también puede pasar que una persona se desmaya y puede estar presentando un TEP, ¿no? Como desencadenante. Entonces, eso es lo que quería comentarles, ¿no? Disnea súbita y también tener atención a la pérdida transitoria de nivel de conciencia. Ya, ese es el síntoma principal. ¿Y en quién nos vamos a preocupar? Nos preocupamos en esto, en estos pacientes. Son pacientes que tienen alta probabilidad de hacer TEP.
Entonces, si un paciente de este grupo, ¿no? De este cajón, tiene disnea súbita o se desmaya, ahí sí o sí estamos pensando que es TEP hasta que se demuestre lo contrario, ¿me entienden? Así funciona. ¿Cuáles son los de alto riesgo? Son los pacientes que tienen fractura de miembro inferior, pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular últimos 3 meses, pacientes con reemplazo de cadera o rodilla, paciente que tiene un traumatismo mayor, paciente con infarto de miocardio últimos 3 meses, paciente que ya ha tenido tromboembolismo pulmonar venoso, paciente que tiene lesión de la espina, o sea, paréntesis, paciente postrado. Em, ¿Quién más? Paciente que va a una cirugía artroscópica de rodilla, paciente que ya tiene una enfermedad autoinmune, transfusiones, paciente que tiene accesos venosos centrales, la quimioterapia, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca ya previa, ¿no? Entonces, como ven, es una lista que realmente no es grande, o sea, realmente no es tan grande. Yo diría que por favor, ¿no? Lean esto y esto, dedíquenle algunos minutos para interiorizarlo, ¿ya? Porque cuando estén ante ese tipo de pacientes, sí están en la obligación de pensar que puede haber un tema de TEP, si es que el paciente tiene, reitero, disnea súbita o una pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, de eso parte, de la sospecha. Sospechamos en estos pacientes. Síntoma principal, ya lo dije. ¿Cuál es la evolución del TEP? Básicamente, cuando un paciente tiene TEP, aumenta la resistencia vascular pues, en la arteria pulmonar. Eso provoca dilatación del ventrículo derecho, insuficiencia de la válvula tricúspide, aumenta la tensión, ¿no? O la presión dentro del ventrículo derecho. Eso genera activación neurohormonal. Em, si esto ya sigue, o mejor dicho, se vuelve ya crónico, va a haber pues una falla cardíaca derecha, isquemia de ventrículo derecho, baja la contractibilidad. Como ya baja la contractibilidad del ventrículo derecho, también bruscamente cae la cantidad de sangre que ingresa a la arteria pulmonar y si no llega sangre a la arteria pulmonar, no llega a cavidades cardíacas izquierdas y cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial y finalmente el paciente entra en un estado de shock. Bueno, tristemente es una clase virtual, pero el shock en este caso sería un shock obstructivo, ¿no? Eso es lo que tocaría preguntarles, pero bueno, no puedo. Shock obstructivo. Ok, ok. Entonces, miren, eh, ¿cómo hacemos el diagnóstico de TEP? Uno, en quién pensamos, en quién sospechamos. Esto es conocimiento, ¿no? Pero en la persona que estamos sospechando, lo que hay que hacer es aplicar estas tablas, ¿no? Estas tablas son para tener probabilidad, o sea, formalmente establecer la probabilidad clínica de que el paciente tenga TEP. Los scores que existen solamente son dos. Uno, y el que está, digamos, refrendado en la guía clínica es esto, el score de Gineva, tiene variables y en base a las variables sale la probabilidad de que este paciente tenga o no tenga TEP. Entonces, si yo tengo un paciente de estos y me sale que sí es probable que tenga TEP, correcto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Tratarlo como tal, empezar a hacer las pruebas que corresponden, ¿no? De eso se trata. Pero si tiene baja probabilidad de TEP, probablemente observación, probablemente pedimos un dímero D, que eso ya lo voy a mostrar más adelante. Ya, eso lo voy a poner acá. Esta tabla es la que resume todo, ¿ya? Esto es lo que resume TEP. Es lo que hay que hacer cuando ustedes sospechen en TEP. El TEP tiene dos posibilidades, ¿ya? Cuando una persona tiene TEP hay dos posibilidades. Y esa posibilidad es un paciente que está hemodinámicamente estable o un paciente que está hemodinámicamente inestable. Son las dos posibilidades que pueden haber. Empezaremos con lo más fastidioso. Si un paciente está inestable hemodinámicamente y nosotros sospechamos que puede ser un TEP, ¿ya? Lo primerito que habría que hacer es una ecocardiografía, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando un paciente está inestable hemodinámicamente, o sea, es un paciente que está en shock, como ustedes saben, hay 4 tipos de shocks. Bueno, no necesariamente, o sea, puede ser, pues, puede ser que tenga cualquiera de esos tipo 4 de shocks. Se hace la ecocardiografía para verificar que ese shock sea de tipo obstructivo. Se hace la ecografía cardíaca para verificar que efectivamente tenga indicios de hipertensión pulmonar. O sea, en eso ayuda la ecocardio, en ese momento de emergencia, para ver, confirmar si efectivamente es un shock obstructivo
y confirmar que sí, pues que efectivamente hay evidencia de hipertensión pulmonar aguda, ¿no? Entonces, para eso sirve el ecocardio. ¿Hay alteración de cavidades cardíacas derechas? Sí, correcto. Si es que sí hay, listo. Procedemos a tratar y procedemos a hacer una angiotem pulmonar. ¿Ya? CTPA significa Chest Tomography, de Pulmonary Artery, ¿no? Tomografía pulmonar de arteria pulmonar. Acá en nuestro medio le decimos angiotem pulmonar. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el ecocardio, para discriminar, ¿no? Que efectivamente esto es un shock obstructivo y con ese sustento se pide la angiotem pulmonar. Si es que sale que no hay disfunción de ventrículo derecho, correcto, pues no es TEP, es otra cosa. Puede ser un shock hipovolémico, puede ser un shock cardiogénico, puede ser un shock distributivo, ¿no? Ya se trata lo que corresponde, pero no es TEP. Entonces, sencillo, práctico, ese dibujito me gusta mucho. Y este es el otro escenario. Este es el escenario en el cual el paciente no está inestable, ya probablemente eso es lo más común. El 80% de pacientes con TEP cuando llegan están estables, ¿no? Un 20% sí está inestable. Más o menos esa es la proporción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si estamos sospechando en TEP, porque el paciente, reitero, no tiene disnea súbita o ha tenido pérdida de conciencia súbita, tenemos que hacer la probabilidad de TEP. La probabilidad de TEP es con los scores, el score de Geneva o el score de Wells. Y si es que ese score dice paciente con alto riesgo o con alta probabilidad, inmediatamente se procede a hacer una angiotem pulmonar. O sea, no se espera, de frente se hace la angiotem pulmonar. Y ahí se confirma el diagnóstico para dar un tratamiento o si sale negativa, correcto, ¿no? Se investigan otras cosas. Ahora, esto es fastidioso. Tenemos un paciente de este grupo de acá, ¿no? De alto riesgo, que le hacemos el score Wells o Geneva y sale baja probabilidad o intermedia. Si sale baja probabilidad, pedimos dímero D, siempre. Si el dímero D sale negativo, listo, 100% eso no es TEP, es otra cosa. ¿Ya? 100% no es TEP. Pero si el dímero D sale positivo, correcto, ¿no? Por más que la probabilidad haya sido baja, si esto está alto, procedemos con la tomografía angiotem pulmonar y lo mismo, ¿no? Se confirma, se trata, se descarta, se ve otras posibilidades. Ya, bueno, estos cuadros son bien simpáticos, bien resumidos. Listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de estos pacientes es necesariamente la anticoagulación. En algunos casos, inclusive, se indica la trombolisis. La trombolisis se indica en los pacientes que están hemodinámicamente inestables. Si un paciente está hemodinámicamente inestable, recién ahí hay indicación de trombolisis, muy parecido al síndrome coronario, ¿no? Indicación de trombolisis. Siempre verificando las contraindicaciones de la trombolisis. Eso siempre tienen, por favor, que revisar. Les puede pasar que hasta como médico general van a tener que hacer trombolisis, o por un problema cardíaco, o por un tema de TEP, o un ACV. Bueno, las contraindicaciones importantes de la trombolisis básicamente es que tenga pues operaciones previas, traumatismos previos, que tenga vías de acceso venoso central. Esas son, en resumen, las más importantes. Ya, entonces, si el paciente está hemodinámicamente inestable, se hace, como dice acá, reperfusión, ¿no? La reperfusión es la fibrinolisis. Si el paciente no está hemodinámicamente inestable, correcto, solamente nos quedamos con la anticoagulación, básicamente. Y anticoagulación, y con este score PESI, PESI significa Pulmonary Embolism Severity Index, ¿no? Índice de severidad. O sea, esto es para estratificar lo mismo, ¿no? Si tiene bajo riesgo, allá nos quedamos pues contentos simplemente con la anticoagulación. Pero si es un paciente de riesgo intermedio o moderado, no, ese paciente tiene que hospitalizarse y es más, si es de alto riesgo, probablemente le vamos a dar inotrópicos para ayudar al ventrículo derecho, ¿no? Y que inminentemente el paciente no entre en un estado de shock. Entonces, para eso sirve la estratificación de riesgo, ¿no? Para saber con qué intensidad empezamos el tratamiento. Cuando un paciente tiene falla de ventrículo derecho porque está con un TEP agudo, hay cosas que hacemos, ¿no? Uno es dar un poco de volumen, poca cantidad, 500 mililitros en 15 a 30 minutos solo una vez. Vasopresores, sí, para que el paciente esté estable. Inotrópicos, sí. En lugares que tengan acceso, por supuesto, una asistencia
mecánica con oxigenación de membrana, ¿no? O sea, eso también está indicado. Estas son las dosis de la fibrinolisis. La dosis de la fibrinolisis varía, ¿no? De acuerdo al contexto. Es una forma para síndrome coronario, es otra forma para un ACV isquémico y es otra forma para el TEP. En el caso del TEP, acá lo único que tenemos es esto, eh, alteplase. ¿Qué hay que hacer? Poner 100 miligramos en 2 horas. Punto. Alteplase. Cada ampollita viene de 50 miligramos, o sea, son 2 ampollas que se pasan en 2 horas. Para que sepan cuánto cuesta una ampolla de Alteplase. Una ampolla de Alteplase aproximadamente está a 3.500 soles. Entonces, 2 ampollitas son 7.000 soles. Hay que hacerlo, si corresponde, sí. Y acá están las contraindicaciones absolutas y las relativas. Esto, extremadamente importante. Siempre hay que hacerlo. Por más que el paciente tenga indicación de hacerlo, pero si tiene una contraindicación, no podemos hacerlo, ¿ok? Porque puede tener sangrado masivo, puede tener sangrado en el cerebro, puede tener sangrado masivo por pulmón y eso es un desastre. Por eso no hay que hacerlo si hay una contraindicación. Correcto. El paciente ya está estabilizado, nos fue súper bien. ¿Qué hay que hacer cuando ya el paciente está estable? Usualmente se da anticoagulación por 3 meses en todos los pacientes con TEP. Si es que es un paciente de muy alto riesgo, los muy alto riesgo son los pacientes que estaban en esta tablita, ¿sí? Si es un paciente de muy, muy, muy alto riesgo, ahí probablemente vamos a pensar en dar anticoagulación de por vida, ¿ok? Si es muy, muy alto riesgo, anticoagulación de por vida. Es más fácil darle anticoagulación de por vida que le vuelva a dar un TEP y que posiblemente pueda hasta fallecer. Ese es el resumen de esto. Bueno, hay algunos minutos si desean para que puedan preguntarme alguna duda.